Inés, por tu presentación y habiendo escuchado la perspectiva desde los organismos internacionales, ahora pasaríamos a escuchar la perspectiva desde la sociedad civil y le daría la palabra primero a Francisco Cervantes Pérez, presidente de la Academia Mexicana de Informática. Por favor. Muchas gracias, Alfonso. Y me gustaría iniciar, igual que mis antecesores, agradeciendo a los organizadores de este foro la invitación y el privilegio de haber sido invitado a participar como panelista. Y les debo decir que lo que les voy a presentar es algo que hemos ido discutiendo, un grupo de colegas que hemos participado en algunas de las reuniones en preparación a la cumbre. Así que no quedó en 6 láminas, como habíamos dicho, terminamos como con 30, pero voy a tratar de hacerlo rápido para que no me pase de los 10 minutos que dijo Alfonso. Y entonces, mucho de lo que yo voy a decir lo van a poder discutir en los pasillos con Catalina, con Laura, con Juan Daniel y con María Liliana, que andan por ahí. Así que espero que sí genere cierta curiosidad por saber un poco más de esto. Nosotros nos concentramos, de acuerdo a la definición del panel, en una pregunta de cómo podrían interactuar organismos internacionales y la sociedad civil en la implementación de los mandatos de las cumbres. Para eso, y dado que nos tocó el tema de acceso a y utilización, y nosotros aquí le cambiamos porque era acceso y uso de las tecnologías. Y nos parece que el uso no refleja lo que debe de ser. En realidad lo que tenemos que lograr es que la gente haga una utilización apropiada, un uso apropiado de las tecnologías para que tengan un efecto en su desarrollo como personas y no nada más como un instrumento que permite bajar música y videos de internet. Entonces nos concentramos ahí y lo que quisimos hacer fue asumir que haya un mandato y sobre ese mandato tratar de ejemplificar de qué manera los proyectos que se están desarrollando actualmente en la región podrían ser la base para la implementación de las actividades o del programa que permitiera cumplir con el mandato de la cumbre. Y ese mandato lo pusimos en 5 renglones, de poner en marcha un programa para consolidar la capacidad instalada que hay y sobre todo potenciarla para que la gente pudiera tener una forma de apropiarse de las tecnologías para que, dado el acceso, realmente las tecnologías tuvieran un impacto serio en las actividades que desarrolla. Algo que debemos de contemplar es que el acceso y la utilización apropiada de las tecnologías es un proceso transversal. Ya en las presentaciones anteriores vimos cómo la tecnología parece ser un medio que puede facilitar mucho de los desafíos o de las actividades para enfrentar los desafíos que nos han mencionado en salud y en la parte de educación. También nos parece que cuando se habla de alianzas, hay una organización internacional que es como la base para crear las alianzas entre la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Encontramos este documento de un reporte de la quinta cumbre,
en donde los jefes y las jefas de Estado y de Gobierno reconocen la función de la OEA como el principal apoyo en la implementación de los mandatos de la cumbre o de los programas que atienden los mandatos de la cumbre. Por lo tanto, nos parece que el interlocutor ideal ya está definido. Entonces vamos a tratar de, a través de ejemplificar cómo haríamos alianzas con la OEA para poder participar como sociedad civil en atender los mandatos de la cumbre, se pudiera hacer extensivo a los demás organismos internacionales. Creemos que todo programa debe de ser planeado. No puede haber una atención a un mandato si no hay un programa de planeación o una parte de planeación en los programas. Y que la planeación va a depender, ya se mencionaron algunas cosas hace rato, sobre que todo lo que hagamos va a depender del contexto del país en donde se instrumente la solución o donde se instrumente el proyecto. Todos los países son diferentes y yo me atrevería a decir que dentro de un país hay diferentes escenarios, diferentes contextos, por lo tanto se requieren diferentes soluciones. Entonces ese plan de desarrollo del programa que atiende el mandato tendría que ser en alianza de la sociedad civil, los gobiernos en todos los niveles y la sociedad civil. Además, las estrategias que se deriven de ese programa deberían de tener diferentes o deberían de cubrir diferentes aspectos. Y nosotros se hablaba mucho de la inclusión digital o la inclusión en las tecnologías. Nos parece que las tecnologías son un medio y lo que se debe de buscar es la inclusión social. O sea, incorporar a todos los sectores del país dentro de un proyecto de nación, y en realidad estamos pensando que la región, cuando menos América Latina y el Caribe, debería de funcionar como una sola sociedad, no como sociedades aisladas. Y por supuesto la conectividad tiene que estar también integrada, puesto que el acceso digital para todos debería ser una garantía. Los programas deberían de contemplar cuando menos 4 pilares importantes. La infraestructura es importante, por supuesto, pero no basta tener una computadora conectada a Internet para que la persona realmente logre un mejor desarrollo personal. Tiene que haber contenidos y tiene que haber procesos que le permitan, de comunicación, que le permitan saber en dónde y cómo y cuándo encontrar lo que necesita. De qué manera puede encontrar información sobre problemas de salud, cómo le hago para prevenir enfermedades, cómo le hago para conocer los programas de vacunas que debo de tener, o dónde están los centros de salud a los que debo de ir, o si puedo acceder a estos ambientes virtuales, cómo le hago. Entonces tiene que haber un proceso de comunicación de toda esa parte. Y el punto clave en esto es que todo esto va a llevar a una apropiación de las tecnologías, y la apropiación es para que las personas realmente puedan tener una mejor oportunidad de tomar mejores decisiones en la vida para que tengan un desarrollo humano adecuado. Infraestructura, me voy muy rápido. Es importante contar con equipos, con conectividad, con telecomunicaciones. Todos los diagramas que ustedes vean de tecnología van a ser complicados, pero son necesarios. Si no podemos conectarnos, la otra parte no podría darse allá. La conexión o la parte de la infraestructura para conectarse tiene que tener características importantes, por ejemplo, los anchos de banda. Y deben ser anchos de banda que nos permitan acceder a información que esté lejos de donde estamos. Por ejemplo, de una institución como la UNAM, debe de haber posibilidades de conectarse a cualquier red del mundo, incluyendo la parte que nos compete en la región, que es el Consorcio Latinoamericano de Redes Avanzadas, el Consorcio Clara, que cada vez nos da mejores soluciones. Y dentro de esta infraestructura, el Internet también ha tenido un desarrollo sostenido, y a nosotros en el grupo nos preocupaba que cuando se habla de acceso a la tecnología, pareciera que es el sinónimo de acceso a Internet, cuando el Internet en realidad es la tecnología de menor penetración en la población. En el mundo, el promedio es 35 de cada 100 habitantes, o sea, hay 65 que no tienen en el mundo. Bueno, en el caso de los países en desarrollo es el 20.5 de 100.
Entonces, realmente el Internet sí es una buena opción, pero no es la tecnología de mayor penetración. Existen otras tecnologías que le ayudan a que sea mejor. La penetración en telefonía móvil ha tenido un crecimiento más acelerado. Ya tenemos el 86.7. Entonces, la penetración de las tecnologías móviles van mucho más rápido que la del Internet normal o de las computadoras normales. También existen otras tecnologías emergentes que van montadas sobre la infraestructura, ¿sí? Por ejemplo, hay todo un conjunto de herramientas que tienen que ver con el acceso a contenido abierto. O sea, lo que necesitamos es no darle solo la computadora y la conexión a la población, sino darle la conexión para que pueda acceder a contenidos que sean importantes para el desarrollo humano. En realidad, las tecnologías permiten también el trabajo colaborativo, que en realidad es algo de lo que vamos a concluir al final, que lo que nos haría falta en las alianzas con los organismos internacionales es posibilidad de trabajo colaborativo, donde la idea no es estar siempre de acuerdo, es colaborar para que las cosas sean mejores, y a veces competimos y a veces cooperamos, pero la idea es este trabajo colaborativo. Y desarrollar tecnología como la que ven en este cuadro, donde una maestra trabaja sobre una superficie sensible en donde la computadora está abajo y la pantalla es la superficie, y los niños todos trabajan. Esto es, le quitamos el mouse. Entonces ya no hay nadie que controle la computadora, todo el mundo puede meter la mano y todo el mundo puede opinar, y entonces hay un trabajo mucho más rico y de mayor participación. Hay tecnologías que nos están ayudando a combinar no solamente aspectos de la realidad, sino también aspectos que tenemos normalmente en ambientes virtuales. Entonces, la combinación de datos, de bases de datos, la combinación de imágenes virtuales con imágenes reales es uno de los aspectos que nos está ayudando a resolver problemas complejos. Un poco el enfoque que Inés decía de un enfoque de solución de problemas utilizando todo lo que esté a nuestro alcance. En el tema de la apropiación es donde creemos que el papel de los organismos internacionales debe ser fundamental, porque son los que tienen el poder de convocatoria y los que tienen la capacidad instalada de poder identificar y poder convocar a la sociedad civil y a los gobiernos y a todos los actores para que los proyectos que en las regiones existan y que puedan contribuir a la implementación exitosa de un programa que emane de un mandato de la cumbre se puedan llevar a cabo. Entonces, yo creo que en la actualidad, si me pusiera a preguntar cuántos proyectos hay en la región que pudieran contribuir, hay una gama impresionante. Nosotros tratamos de dar una muestra pequeña de lo que creemos que puede ser tomado en cuenta. Entonces, hicimos una serie de ejemplos que me voy a ir muy rápido. Por ejemplo, contenidos educativos que permitan no solo apoyar a los jóvenes o a los estudiantes en programas formales, sino apoyar a la población en general para que se pueda capacitar de manera autónoma con contenidos en línea que además se ofrezcan de manera gratuita. Un buen ejemplo es los centros comunitarios de aprendizaje del Tecnológico de Monterrey, en donde hay una cantidad enorme de cursos de capacitación en donde la gente puede acceder libremente, ¿sí? Algo que decíamos es que nos falta un problema, ahorita vamos a ver lo de comunicación, porque, por ejemplo, yo siendo de México y además cercano a muchos colegas del TEC de Monterrey, no sabía que estos eran gratuitos. Entonces, la difusión y la comunicación también va a ser un problema importante. También se tiene que colaborar con los gobiernos en todos los órdenes de gobierno. Por ejemplo, la academia que me toca presidir participó con el Senado de la República en tratar de hacer una propuesta de ley en donde el acceso a Internet se considerara como un derecho ciudadano. Nos parece importante que haya leyes que realmente establezcan el compromiso del Estado. Muchas veces se hacen leyes para que nunca se ejecuten, pero cuando menos está la ley y uno puede presionar para que en algún momento la cumplan. Y con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la idea es cómo aterrizar esa ley. ¿Qué estrategias puede seguir el gobierno del Distrito Federal para posibilitar que realmente este mandato
de que todos los ciudadanos del Distrito Federal tengan acceso al Internet. Entonces, la idea es cómo la sociedad civil puede participar y puede contribuir con estas alianzas para que los proyectos se puedan llevar a cabo. Otro buen ejemplo es lo que hicieron las academias de ciencias de América Latina y el Caribe. Uno de los problemas serios para la permanencia de los estudiantes en educación básica es la dificultad que tienen para el aprendizaje, o yo diría más bien los profesores en la enseñanza de las ciencias y las matemáticas. Bueno, este proyecto está concentrado precisamente en eso. ¿Cómo le hacemos para que los profesores de educación básica, de primaria y secundaria, puedan tener una mejor forma de enseñar a sus estudiantes los temas más complicados? Es un proyecto que inicia en México y que actualmente ya está en colaboración con las academias de otros países de la región. En casi todas estas láminas les puse en la parte inferior izquierda el URL en donde pueden visitar las páginas y pueden enterarse más detalle. Otro ejemplo que a mí me parece sensacional es este programa de Poeta, que lo que tiene como misión es lograr que a través de educación por Internet o de materiales y de contenidos didácticos, la gente pueda incluirse y se pueda incorporar al sector laboral. Entonces también es un proyecto internacional que ha creado una red de centros, una red de redes de centros en varios países en donde se distribuye o se da acceso a la población a este tipo de materiales. Y de esa forma se puede atender las necesidades pues, sobre todo los grupos que en la actualidad están en desventaja con respecto a los demás. Otro proyecto es el tratar de unir a las instituciones de educación superior para que hagan mejor lo que hacen o para que hagan cosas que no pueden hacer solos. La UNAM es una universidad bastante grande, tenemos 320,000 estudiantes en programas formales y más de 300,000 estudiantes en programas de educación continua. Esto es, cada año se atienden 650,000 estudiantes en la UNAM. Bueno, hay proyectos que la UNAM con todo ese tamaño no podría hacer solo. Es necesario el trabajo de colaboración con otras instituciones. Entonces, en 2007 se creó un espacio común de educación superior a distancia, iniciando estas 7 instituciones: la UNAM, el Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Veracruzana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guadalajara. Y el esquema de colaboración es muy simple. En un espacio común, la oferta que una institución pueda compartir con las demás se coloca, y ese se considera como un patrimonio común. Y el que la necesita, cualquiera de las otras instituciones, lo puede tomar. Y lo puede tomar para apropiarse de él y ofrecerlo directamente, o puede hacer un convenio con el dueño para que el dueño atienda la parte de su población que requiere esa formación. Entonces hay un esquema que Juan Daniel decía: hay que trabajar sin envidias ni egoísmos. Si alguien lo tiene, ¿por qué voy a repetirlo? Si mejor que me lo preste o mejor que me atienda a los que necesitan esa formación. Y no querer una institución tener todo lo que hace falta. Entonces es un trabajo en donde nosotros tenemos un juego que es el de la pirinola, pero es muy sencillo: todos ponen y todos ganan, entonces no hay nadie que pierda. Este proyecto se va a escalar y participan organismos internacionales como la OEA, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la Asociación Virtual Educa, la Red de Macrouniversidades, para hacer un espacio común latinoamericano en educación superior a distancia. Y se va a concentrar en posgrados y educación continua. La idea es fortalecer la planta productiva con especialistas a nivel de posgrado. Proyectos comunes, representantes de los 4 sectores, de los gobiernos, de las empresas, de las instituciones de educación y de la sociedad en general.
Aquí tiene un ejemplo de los que participan, la OEA entre ellos. Otro ejemplo que la verdad es muy interesante es el del Campus por la Paz y la Solidaridad. Lo que se busca es usar las tecnologías de la información y las comunicaciones para que se lleve a cabo un proceso de mejor desarrollo de las personas. Todos los materiales didácticos y los cursos que se tengan disponibles se ponen en un repositorio de repositorios y hay cursos y materiales no solo de instituciones educativas, sino por ejemplo, de la Cruz Roja, de la FAO, y de esta forma la gente también puede capacitarse para llevar a cabo alguna tarea o incorporarse a alguna una parte laboral. Lo que les mencionaba hace rato, la comunicación, por un lado es difundir lo que hacemos, pero por el otro nos parece que la integración de lo que hay en los diferentes sectores se vuelve fundamental. Hay en 1000 portales en donde hay materiales didácticos, donde hay objetos de aprendizaje, donde hay videos, o sea, hay una cantidad enorme Bueno, se requiere que haya un organismo internacional que integre a todos estos repositorios y los ponga accesibles o los ponga visibles para el resto de la población. De tal forma que cuando yo quiera buscar algo de matemáticas, de cálculo diferencial e integral para el curso de mi hijo que está en preparatoria, vaya yo a ese espacio, el Portal de las Américas nos parece el lugar más adecuado, y que de ahí nos lleve a donde están los diferentes recursos didácticos que sean posibles para ayudar a mi hijo en el estudio. Entonces aquí nos parece que la OEA, a través de un proyecto que ya tiene y que está jalando y que funciona muy bien, que es el Portal Educativo de las Américas, nos lleve a la parte de integrar todos estos materiales y después a difundir, después a hacerlos visibles para los que lo necesitan. También nos parece que hay que usar todo lo que tenemos a la mano. Normalmente tenemos revistas, tenemos canales de televisión, canales de radio, en fin, está la red de latinoamericana de portales educativos. Entonces hay una cantidad enorme de medios por los cuales podemos difundir lo que hacemos y no enterrarnos en una cumbre, que el TEC de Monterrey tiene un proyecto de responsabilidad social que además del cual nos podemos beneficiar prácticamente todos. Por último, me gustaría nada más dejar estas consideraciones finales. Nos parece que hay dos aspectos que deben ser importantes, y es el trabajo colaborativo, y les repito, como Juan Daniel mencionó el día de ayer, un trabajo sin egoísmos y sin envidias, en donde los actores sociales pues establezcamos alianzas con los organismos internacionales como la OEA, por ejemplo, para que se lleve a cabo este trabajo colaborativo y tratar de enfocarlo a que en los países y las personas se pueda llevar a cabo un desarrollo sostenible y que se convierta la región en una sola sociedad. Y por supuesto que sea una sociedad del siglo XXI, de la información y el conocimiento. Y el otro aspecto que es, yo creo que es una deuda de la que se ha hablado mucho de toda la mañana, de hacer esto con un enfoque de inclusión social, en donde se trabaje con todos los sectores de la población, sin tomar en cuenta que hay fronteras. Nos parece que las tecnologías nos permiten realmente eliminar la distancia. Ya no hay distancias con la tecnología que tenemos en la actualidad, y podemos atender las necesidades de todos los grupos, los que están en las ciudades, los que están en los barrios pobres, los que están en la parte rural, los que están en las comunidades indígenas, etc. Nos parece que ya no hay razón para hacer distinciones y crear brechas cada vez más grandes entre los diferentes actores de nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu presentación. Y ahora le paso la palabra a Luby. Muchas gracias, Alfonso. A mí se me ha pedido que comparta un poquito con ustedes sobre
¿Me escuchan mejor? Ok. A mí me han pedido que platique un poquito sobre el trabajo de sociedad civil en Centroamérica en materia de seguridad y la implementación de los mandatos de las cumbres. Antes de comenzar, sí me gustaría agradecer a los organizadores de este foro por haberme permitido participar en el panel y conversar un poquito sobre estos temas con ustedes. Como muchos estamos conscientes, las sociedades centroamericanas actualmente enfrentan niveles de violencia y criminalidad que están afectando y que son una amenaza directa a nuestra democracia, a las perspectivas de desarrollo social, económico y también al bienestar de los y las centroamericanas. En los últimos años, el crimen organizado se ha extendido y complejizado en el Istmo. Y también otros problemas vinculados y no tan vinculados como son las pandillas, la violencia de género, la violencia familiar, el tráfico de migrantes y la trata de personas y el delito común en la región también se han aumentado. En este contexto, vemos que los mandatos de las cumbres que buscan atacar factores de inseguridad han sido oportunos y han sido necesarios para favorecer una cooperación en el hemisferio en torno a estos temas que son tan importantes en la región. Sin embargo, nos encontramos que en implementación de estos mandatos, en el tema de seguridad pública, la sociedad civil centroamericana no ha estado directamente involucrada en la implementación. Existe un divorcio, una falta de interacción e integración de los esfuerzos directos de implementación de los mandatos de las cumbres en seguridad pública y el trabajo en temas de seguridad de las organizaciones de sociedad civil en Centroamérica. No obstante, la sociedad civil trabaja de forma indirecta sobre preocupaciones que han sido recogidas en la Cumbre de las Américas. Ante la situación de violencia y criminalidad que vivimos, la sociedad civil ha tenido un papel activo, beligerante y muchas veces innovador o pionero para enfrentar con un enfoque multidimensional y preventivo estas amenazas. Este trabajo ha venido a llenar muchas veces espacio que ha sido dejado de un lado por instituciones del Estado en temas de prevención, dejando a la sociedad civil como uno de los pocos actores que trata de atender y atacar todos los factores que generan violencia y crimen en Centroamérica. En términos globales, la sociedad civil centroamericana viene trabajando con propuestas en tres grandes líneas de acción. La primera con un enfoque de gestión local de la seguridad. Luego encontramos que están buscando respuestas regionales al problema de inseguridad y alianzas interdisciplinarias para atacar este problema. Y luego están buscando cómo dar una mayor visibilidad y concientizar sobre amenazas que están emergentes o amenazas que han sido tradicionalmente desatendidas en la región y proponiendo también enfoques nuevos para enfrentar este problema. El enfoque comunitario de seguridad o el enfoque de gestión local de la seguridad en Centroamérica lo podemos ver bastante claro en los esfuerzos para prevenir la violencia juvenil, incluso también para el tema de las tratas de personas. Se intenta en ambos casos involucrar el entorno completo que generan estos problemas, tratando en la medida posible trabajar los factores externos que provocan la violencia. Se involucran a los líderes comunitarios, a las familias, a las escuelas, educando y concientizando sobre formas de prevenir esta violencia. En el caso de la trata de personas también es importante ver cómo la sociedad civil ha tratado de proveer de espacios de refugio en las zonas fronterizas para que la gente que ha sufrido maltrato durante un tráfico ilegal de migrantes o trata de personas puedan abogarse. Las organizaciones de sociedad civil también han reconocido el problema del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia tienen que ser atacados desde una perspectiva regional. Una de las experiencias exitosas de colaboración en este sentido es el trabajo que está realizando que ha realizado la Red CEPAS en el tráfico ilícito de armas. Se han realizado diagnósticos sobre la problemática de fuego de armas en zonas fronterizas en 4 países de la región, estudios sobre percepciones culturales en espacios fronterizos e investigaciones que articulan el tema de desarrollo y tráfico de armas en un contexto de posconflicto. También la red ha servido para fomentar un intercambio de experiencias, identificación de necesidades comunes y conjuntas, sensibilización y otros temas importantes en el tráfico ilícito de armas. También se ha trabajado para crear alianzas entre organizaciones, para complementar ventajas comparativas y nichos que cada una trabaja en el tema de violencia juvenil. La sociedad civil centroamericana también ha tenido un rol muy activo, dando visibilidad a problemas emergentes o desatendidos. Por ejemplo, el tema de violencia de género. El rol de la sociedad civil ha sido crucial, creando más conciencia en los niveles alarmantes de violencia contra la niñez, la adolescencia y las mujeres centroamericanas.
También ha surgido una preocupación creciente sobre los conflictos respecto al manejo y administración de los recursos naturales, pues existe una preocupación de que estos conflictos puedan ser manipulados por poderes de facto para crear mayores espacios de falta de legitimidad en las instituciones del Estado y vacíos de poder para utilizarlo de forma que se pueda facilitar el trabajo del narcotráfico y el crimen organizado en estas regiones. En estos casos, la sociedad civil ha retomado un enfoque de solución de conflicto para tratar de evitar que la situación escale y se den estos espacios de mayor vulnerabilidad. También se ha trabajado para crear conciencia de que la situación de inseguridad y violencia en la región se encuentra en una expansión inminente hacia los países del sur del Istmo. Existen ya casos de localidades cuyas tasas de homicidios y de violencia superan las medias nacionales de estos países, y no solo esto, sino que también son similares a los países del norte, del Triángulo del Norte. Por ejemplo, Bluefields de Nicaragua tiene una tasa de homicidio que es casi igual a la de Honduras. La sociedad civil centroamericana está jugando definitivamente un rol crucial en la prevención de la criminalidad y la violencia en la región y de forma indirecta en la implementación de mandatos de la cumbre. Pero esta falta de coordinación creo que resta oportunidades en la creación de sinergias con esfuerzos de otros actores, de forma que uno de los retos que hoy nos toca tratar es buscar mecanismos de interacción y de coordinación que faciliten el trabajo conjunto en apoyo a la implementación de estos mandatos. Las organizaciones internacionales y en particular la OEA tienen una posición privilegiada para facilitar este trabajo y capitalizar los esfuerzos de la sociedad civil en estos temas y lograr objetivos públicos, integrando los distintos esfuerzos de los niveles de Estado, organismos multilaterales y sociedad civil para trabajar en el nivel social, preventivo y de seguridad. En este sentido, propongo ciertas ideas a grandes rasgos que pueden abrir las puertas a una mayor cooperación. La OEA puede realizar mapeos sobre los esfuerzos de la sociedad civil en temas de seguridad que están recogidos en los mandatos de las cumbres. Puede brindar capacitación selectiva sobre estos mandatos, transfiriendo experiencia técnica cuando sea necesario. Y en la medida de lo posible, apoyar esta asistencia técnica con financiamiento para concretizar actividades en los territorios. Facilitar intercambios y sistematización de información pública para alimentar estudios, diagnósticos y estudios de casos, y a partir de estos diagnósticos proveer información que los estados pueden utilizar para la mejora de las políticas públicas en la región. La idea de todas estas ideas es facilitar acciones que aterricen los esfuerzos hemisféricos personificados en estos mandatos de las cumbres en acciones concretas en el terreno. Sin duda, cada uno de los actores tiene un rol en la creación de sociedades seguras y pacíficas, principalmente el rol del Estado. Y dada la situación en el terreno, solo con la colaboración de todos estos actores se podrá enfrentar la problemática y establecer uno de los pilares fundamentales para que Centroamérica se libre de la pobreza y se fundamente su desarrollo en una igualdad, paz y democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luby. Antes de pasar al periodo de preguntas, respuestas y comentarios, solo quisiera hacer por parte y aprovechando mi calidad de moderador, hacer un comentario en relación con la OEA, que ha sido mencionada acá por varios de los panelistas. Y tiene relación también con el hecho de que la Cumbre de las Américas no es una reunión, es un proceso. Es un proceso que tiene preparación, obviamente la reunión misma, y tiene seguimiento. Y es importante no perder de vista que en el marco de la OEA se realizan también una serie de reuniones a nivel ministerial, en el cual también hacemos un esfuerzo importante para incorporar la perspectiva de la sociedad civil y de los actores sociales. Tenemos reuniones de ministros de seguridad, de educación, ciencia y tecnología, cultura, justicia, desarrollo social, trabajo, y también obviamente la Asamblea General, en la cual veo varias caras conocidas que nos han acompañado también en las asambleas generales. Entonces, como también la sociedad civil
en algunos casos está muy focalizada y enfocada en algunos de estos temas, también hay que tomar en cuenta que existen estas otras avenidas para poder incorporar las sugerencias, comentarios, recomendaciones de la sociedad civil en ese componente de este proceso que hace parte de la Cumbre de las Américas también. Bueno, ahora quisiera abrir un periodo para preguntas, respuestas y comentarios. Les pediría por favor que se identificaran y que también fueran breves para que pudiéramos dar la oportunidad al mayor número de personas en participar. Podemos empezar aquí al frente, por favor. Berta García, de la Asociación de Mujeres Ingenieras de Perú. Realmente es preocupante el tema que Perú ocupe el 12º lugar en el uso de tecnología de la información y las comunicaciones. Felicito la participación del doctor Rocha en el tema de TICs, específicamente en informática, y quería hacer una pequeña propuesta de que la tecnología de información y comunicaciones se constituya en un eje transversal de los 5 temas referentes a la cumbre. TICs y seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el tema de alerta temprana. En ese sentido, se tiene que incorporar las TICs para poder masificar esta temática. TICs y seguridad ciudadana, hay proyectos georreferenciados que permiten identificar los crímenes a nivel del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. TICs y pobreza y inequidad, porque la tecnología tiene un efecto coadyuvante en el desarrollo económico de las regiones. Y también proponer a CEPAL el uso de TICs y género, también un tema fundamental para elevar el estatus de la mujer en la región, específicamente en mi país. Y en el tema de la Organización Panamericana de Salud, intensificar el uso de TICs y salud. Muchas gracias. Por favor, a la señora al lado, para aprovechar. Gracias, buenas tardes. María Araceli García Carrasco, Grupo Colibrí Tijuana, Embajada de Paz y corresponsal ONU UNESCO. Igualmente, la propuesta técnica es modelo integral de intervención comunitaria con una perspectiva multidimensional que diagnostica, previene, interviene y atiende en el fenómeno de la violencia. La perspectiva multidimensional aborda los tópicos médico-social, psicopedagógico, psicosocial, jurídico y sociopolítico. Esto integra todas las partes, incide directamente en sanidad, en desarrollo humano, sanidad emocional y por ende desarrollo humano, desarrollo social y seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, en OEA el nombre del área que ve el tema de seguridad multidimensional es el nombre específico. Por favor, acá. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Luis Ernesto Olave. Vengo de aquí de Colombia, estoy representando una organización que se llama Fundación Afroamigos. Bueno, nosotros en todo este proceso de la cumbre, y pues como lo dice, no es un encuentro, sino pues es un proceso que abarca más. Desde la población afrocolombiana hemos sentido... Realmente yo estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Porque hay temas como el que se tocó esta mañana y como lo que se expuso hoy. Incluso creo que uno de los panelistas únicamente habló de la población afrodescendiente. Y nosotros pues somos 200 millones de afrodescendientes en las Américas. Hemos estado un poco, no poco, hemos estado excluidos del desarrollo. Nuestros pueblos o el pueblo afrodescendiente ha sido víctima de la discriminación, del racismo históricamente, y eso ha hecho que se haya limitado el desarrollo de nuestra población y que haya una brecha tan grande. En cualquier parte de América donde estén los afrodescendientes, siempre vamos a mirar y es la población más vulnerable o vulnerada, y la población pues con los índices de necesidades básicas insatisfechas más altos.
Desde acá de Colombia nosotros hicimos una gestión y fue que se implementara una ley. Y son pocos los países en América que la tienen. Hay algunos que la están trabajando ya. Una ley para penalizar los actos de discriminación y de racismo. Y consideramos que la cumbre y este espacio de actores de la sociedad civil considere que en las Américas se implemente un mecanismo integral contra la discriminación y el racismo y que muchas veces quitemos el término de igualdad, porque si hay igualdad de derechos, ¿por qué con nuestra población no ha habido igualdad de resultados? Entonces la propuesta es que haya más bien una inclusión de nuestros problemas también, que los queremos también compartir en el espacio de la cumbre. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir ahora allá atrás, por favor, al caballero de camisa blanca y luego a la señora de rojo. Fabián Salazar, Religiones por la Paz. Nosotros tenemos esta reflexión que seguramente les pasa a ustedes, y es esto, que como estamos haciendo lo mismo, trabajando por la gente y las instituciones hacen lo mismo, por eso comenzamos a pensar juntos que las OBFs, organizaciones basadas en la fe, pueden tener incidencia de trabajo con las organizaciones, y esto es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestras organizaciones basadas en la fe tienen incidencia en lo público, porque nosotros tenemos credibilidad, igual que cada una de las instituciones aquí también presentes, y que en muchas ocasiones reemplazamos al Estado. Y finalmente, también nosotros tenemos incidencia en la elección de quién va a estar en el gobierno, o sea, tenemos una incidencia ciudadana. Creemos que es importante la creación de bases y también bases de iniciativas exitosas, porque resulta que estamos duplicando y triplicando las mismas iniciativas. Por eso es necesario crear redes especializadas en los temas y no únicamente pensar que cada uno puede salvar el mundo. Nos dimos cuenta que estamos repitiendo y eso hace un desgaste tanto de gestión, de recursos y también de iniciativas. Realmente pensamos que es necesario mirar qué es lo que podemos aportar en un capital que es un capital de credibilidad, un capital de valores, que está también un capital de experiencias. Finalmente esto permite que nosotros tengamos tanques de pensamiento, que pensemos que es urgente dejar los protagonismos y dejar los regionalismos y pensar únicamente en mi problema y no pensar en proyectos globales. El aprovechamiento de las redes sociales, y creemos que es fundamental dentro de esta alianza entre las OBFs y el trabajo que hacen con las organizaciones, que mutuamente puedan trabajar por la gente, intercambiar experiencias y de las Américas no solo recibir, sino saber que también en las iglesias y las religiones se tienen recursos que se pueden aportar, de lo económico hasta experiencias que se pueden aportar conjuntamente a otros continentes. Entonces no pensar únicamente en planes regionales, sino pensar en planes globales. Gracias. Por favor, la señora de rojo. Thank you. Gail Mohammed Oxley, Trinidad and Tobago. I would like to thank... Me gustaría agradecerle a la OEA por haberme dado la oportunidad de participar en este proceso y darle las gracias a la gente de Cartagena por esta bienvenida tan cálida y al pueblo colombiano por ser anfitrión. Me gustaría confirmar el anterior orador diciendo que yo también vengo de una organización basada en la fe, pero una de las cosas que preguntaría a la señorita Luis o Inés, si no estoy mal el nombre, sí, Luvi e Inés. Una de las cosas que me gustaría preguntarles es que algunos lineamientos para darle a estas organizaciones basadas en la fe, porque hay organizaciones que tienen y no tienen, y todas las organizaciones se presentan en tiempos de desastre. En términos de seguridad, ¿por qué algunas pueden darse el lujo de tener la seguridad y otras no? Y otra cosa que creo tenemos que pensar es la libertad de poder practicar las diferentes religiones,
por qué las religiones a veces no se pueden practicar. Otro tema importante es la creación y la gestión de redes. Muy pocas personas pueden crear redes y poder ir de una isla a la otra. Es muy caro, es muy costoso. Es posible entonces que los gobiernos destinen fondos para algunas de estas asociaciones para que se puedan ayudar en términos de habilidad y capacidad técnica, porque tenemos recursos, pero no podemos compartirlas. Esas son las cosas que me gustaría ver en términos del proceso. Caballero de la camisa blanca. Humberto Rojas. Considero que hay cosas de fondo, de más fondo, a donde está la causa de la problemática humana desde que empezó la civilización hasta el momento. Y parece que si detectáramos esas causas, simplificaríamos todo el escenario de la problemática humana. Voy a hacer una afirmación para que ustedes la diluciden, la aclaren, la confirmen o la rechacen. A lo largo de la historia, 12.000 años de civilización, no se ha dado cambio. Seguimos la misma ruta del pasado, la misma ruta presente y vamos a seguir por la misma si no detectamos la causa y reencauzamos la civilización. Mil gracias. Por favor, a la señora acá de... Buenas tardes, Anne Margaret Sánchez de la Fundación Zambrano. Quiero expresar, nosotros estamos dedicados a difundir, apoyar y desarrollar todo el tema de educación hacia la democracia a nuevas generaciones. Volviendo al tema de la parte de tecnología que el señor Francisco Cervantes Pérez cerró su presentación con los puntos importantes de crear una sola sociedad, unirnos. La OEA nos trae acá y él menciona, trabajemos en colaboración y que exista una inclusión social. Ahora, mi propuesta es la siguiente. ¿Se podría considerar que tomando en cuenta que aquí hay mucha pasión, porque muchos de nosotros no trabajamos sino con pocos recursos, sino porque el simple hecho de que tenemos pasión por transformar vidas y crear una mejor sociedad? ¿De qué forma nosotros podemos unir esfuerzos y de que cada uno de los que estemos aquí aprendamos de las mejores prácticas y modelos que han funcionado dentro de sus proyectos y sus países? ¿De qué forma se podría considerar de que nuestros contactos sean públicos con el permiso de aquellos que permitan tener acceso? Porque a mí sí me interesaría saber qué está pasando en diferentes países de las Américas para poder usar esas mismas prácticas y no inventar la rueda. Y así de igual forma compartir las prácticas que estamos llevando para educar nuevas generaciones. Y esto, por supuesto, de una forma virtual. ¿De qué forma podríamos considerar de que nuestros contactos sean también presentados a esos empresarios que van a apoyar organizaciones como las nuestras que necesitan de esos nuevos filántropos o aquellos que ya estén colaborando y que se enteren qué estamos haciendo en cada uno de nuestros países? Así que esa propuesta se la entrego a ustedes para ver. Gracias. Por favor, al señor atrás de usted. Muy buenas tardes. Gracias a Dios por esta invitación tan grande y a ustedes por realmente escucharnos en una problemática tan grande y fundamental que lo apoyo en la condición que estamos hablando al señor. Realmente, si vemos, vamos a preguntarnos cuál es el origen
Yo represento a Juan Guillermo Pesellín Carrasquilla, soy director nacional de proyectos de la Organización Nacional para el Desarrollo de los Pueblos, ONALDEP, miembros de la Organización de la Sociedad Civil. Y hemos estado realmente haciendo más de un año una investigación, más que todo en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Es un plan piloto que tenemos allí, preguntando por qué la razón de la pobreza extrema, que es realmente un tema muy preocupante, donde ni siquiera hay acueductos, no hay vías, no hay derechos a nada. ¿Por qué no tienen estas personas derechos, igualdad en las condiciones que nosotros estamos hablando? Pues la igualdad, si vamos a hablar de igualdad, no sabemos si es económica, si es una igualdad social, de la parte que nosotros necesitamos, realmente es una igualdad en la parte de la justicia, primero que todo, que haya justicia realmente, igualdad de condiciones para todos. ¿Cuál es la igualdad de condiciones que nosotros estamos planteando? La igualdad de condiciones comienza a partir de una problemática muy grande, que es la problemática de las posesiones, de las personas que desafortunadamente por desplazamiento forzado y llegan a las grandes ciudades, a añadirse allí a las grandes ciudades en busca de pronto de un refugio, en busca de pronto de una solución del Estado hacia estas personas, sin tener en cuenta que no son los reales propietarios de mayor extensión de ese predio, aunque sea formando parte de algo. Esto significa que a partir de acá, de todo esto, fuera de que estas personas no son tenidas en cuenta por el solo derecho de no tener un título real de propiedad, ya es un problema muy grave para el Estado y para todo el mundo, porque se van a ver vulnerados sus derechos, realmente. Esos derechos se ven vulnerados, no tienen derecho a nada, a dignificación de la vivienda y todo esto. Acá no solamente traemos la problemática, traemos la solución. Gracias a Dios, pues, hacia nosotros hemos venido haciendo unas alianzas con unas multinacionales muy grandes de Europa, de Italia, de España, en sistemas nuevos constructivos, tecnologías constructivas para nuevos sistemas de vivienda, mejoramientos de vivienda, mejoramientos de vías. A través de todo esto lo estamos haciendo. Los proyectos que tenemos en Antioquia también son proyectos que realmente ya están avalados por las gobernaciones y alcaldías, los cuales nosotros, a través de encargos fiduciarios, administrativos, evitamos la corrupción de todos estos dineros. ¿Sí? Entonces, una vez se hacen parte, las grandes multinacionales se hacen parte de un encargo fiduciario, ya cumplen con todas las garantías de ley, de garantías, y así ejecutan la obra y pueden cobrar esos recursos, los dineros de esos proyectos. Entonces, básicamente, y en la parte ambiental también, con las grandes multinacionales, la idea es que en las grandes multinacionales nos unamos a las grandes multinacionales también para aprender de ellos en las tecnologías que ellos están aplicando en diferentes partes del país, del mundo.